Sean todos bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a resolver un ejemplo referente al tema del cálculo de la temperatura de mezcla en calorimetría y cambios de estado. El presente ejemplo dice lo siguiente: calcular la temperatura de la mezcla de 2,0 kilogramos de hielo a 0 grados centígrados con 18 kilogramos de agua a 50 grados centígrados. Resolvamos entonces el presente ejemplo. Tengamos presente entonces qué es lo que nos preguntan en este ejemplo para poderlo resolver. Nos piden calcular una temperatura de mezcla que resulta de mezclar dos cantidades diferentes de agua en diferentes estados. Tenemos entonces 2,0 kilogramos de hielo, es decir, de agua en estado sólido, H2O en estado sólido, y tenemos también otra mezcla de, otra cantidad de agua, en este caso 18 kilogramos de agua en estado líquido a 50 grados centígrados. Vamos entonces a mezclar estas dos cantidades, pero primero definamos los datos para cada una de estas cantidades relativas de agua. Tenemos entonces, para el caso del agua en estado sólido, que la vamos a simbolizar con la letra A, y el agua en estado líquido con la letra B, que la masa de la cantidad de A de agua en estado sólido o como hielo inicialmente es igual a 2,0 kilogramos a una temperatura inicial que vamos a denotar como T sub A igual a 0 grados centígrados. Tenemos también que la masa de la otra cantidad de agua en estado líquido, que notamos como M sub B, es igual a 18 kilogramos, y la temperatura a la que se encuentra inicialmente es de 50 grados centígrados. Nuestra incógnita es entonces la temperatura de mezcla, que denotamos como una T mayúscula, y hallaremos en unidades de grados centígrados, ya que las variables de temperatura inicial se encuentran en estas unidades de medición de temperatura. No tenemos más información relativa al presente proceso de mezclado, por lo que tenemos que inferir qué es lo que sucede en este proceso de mezcla. Tenemos entonces agua en estado sólido y agua en estado líquido que se mezclan a diferentes temperaturas y a diferentes estados, pero observemos que el agua en estado sólido inicialmente se encuentra a una temperatura de 0 grados centígrados, que es la temperatura de fusión normal para el agua. Es decir, en este punto coexisten en equilibrio el sólido con el líquido, pero inicialmente entonces tenemos agua en estado sólido, lo que implica entonces que un posterior aumento de temperatura va a generar que el agua en estado sólido pase al estado líquido. Por tanto, al mezclarse con el agua en estado líquido, es decir, la cantidad de agua B, que se encuentra a una temperatura mucho mayor, es probable que se ocurra el derretimiento o fusión de esa cantidad de agua inicialmente en estado sólido o como hielo, y luego de ese derretimiento o fusión, es decir, del paso del agua, de la cantidad de agua A desde el estado sólido al estado líquido, es probable que se aumente la temperatura también de esa cantidad de agua luego del proceso de mezclado. Por tanto, vamos a considerar que va a haber un calor absorbido por la cantidad de agua A, y ese calor que absorbe A, vamos a decir que va a ser equivalente o va a ser igual a la suma de un calor latente de fusión, es decir, para el cambio de fase de sólido a líquido de esa cantidad de agua A, más un calor sensible para aumento de temperatura, que notamos como Q sub AL. En el caso de la cantidad de agua B inicialmente en estado líquido, como se mezcla con una cantidad de agua a una temperatura inferior, tenemos entonces que se va a producir muy probablemente una disminución de temperatura, y consideramos entonces que el calor desprendido por B va a ser
igual a una variable que notamos como Q sub B, que indica el calor que pierde B, igual entonces a un calor sensible para la disminución de temperatura de B, Q sub BL. Observemos entonces que para el caso de la cantidad de agua en estado sólido, inicialmente, es decir, para A, suponemos que va a haber el cambio de fase de sólido a líquido y luego un aumento de temperatura cuando se mezcla con una cantidad de agua B inicialmente en estado líquido a una temperatura mucho mayor. Y esa cantidad de agua B, cuando se mezcla con A, va a perder un calor que notamos como Q sub BL. De forma general vamos a establecer lo siguiente, antes de resolver numéricamente este ejemplo, que el calor total ganado por A va a ser igual en magnitud al calor total perdido por B. Por tanto, definimos que, de acuerdo a esta última expresión, el calor total absorbido por A, Q sub A, viene a ser igual al calor total desprendido o perdido por B, Q sub B. Y si denotamos estas expresiones, la primera para el calor total absorbido por A como la número 1, la segunda para el calor desprendido por B como la número 2 y la tercera como la igualdad entre el calor ganado y el calor perdido, tenemos entonces que, reemplazando las expresiones 1 y 2 en 3, obtenemos la siguiente, que el calor total que absorbe A es igual entonces a la suma del calor latente de fusión para cambio de fase de sólido a líquido más el calor sensible para aumento de temperatura del agua, de esta cantidad de agua en estado líquido, igual a el calor sensible para disminución de temperatura de la cantidad de agua B. Y obtenemos entonces esta expresión que denotamos como la número 4. Ahora solo tenemos que determinar las expresiones relativas tanto del calor latente de fusión para A como del calor sensible para su aumento de temperatura y del calor sensible para B para su disminución de temperatura. Relacionando estas expresiones, vamos entonces a determinar la temperatura de mezcla, que va a ser igual a la temperatura final que alcanzarán luego de ser mezclados ambas cantidades relativas de agua. Hasta el momento entonces vamos a manejar la ecuación número 4. Las ecuaciones 1, 2 y 3 son las que nos generan esta expresión número 4 y por tanto no las necesitamos para continuar con el presente ejemplo. Por tanto, suprimimos esas expresiones 1, 2 y 3 y dejamos únicamente la expresión número 4. El primer término de esta expresión número 4, correspondiente a el calor latente de fusión de A, se define entonces como igual al producto entre la masa de agua A por el calor específico, por la entalpía latente de fusión delta de H sub F para el agua. El segundo término de la expresión número 4, correspondiente al calor sensible para aumento de temperatura de A, Q sub AL, se define de acuerdo con la definición de calor sensible como igual a la masa de A por el calor específico a presión constante para el agua en estado líquido por la diferencia de temperaturas, es decir, la temperatura final, que va a ser la temperatura de mezcla menos la temperatura inicial para el caso de la cantidad de agua A, o simbolizada con la letra A. El término a la derecha de la expresión número 4, Q sub BL, corresponde a la disminución de temperatura de la cantidad de agua denotada como B, Q sub BL, igual a la masa de B por el calor específico a presión constante del agua en estado líquido, C sub BL, por la diferencia de temperaturas, la temperatura final, que para B va a ser la misma temperatura final que para A, es decir, la temperatura de mezcla menos la temperatura inicial de B, denotada como T sub B. Observemos entonces que en estas expresiones obtenidas, que vamos a denotar como la número 5 la primera, 6 la segunda y 7 la tercera, se encuentra nuestra variable de interés, que es la temperatura de mezcla o temperatura final.
Por tanto, vamos a consultar primero las variables que desconocemos en estas expresiones, como son la entalpía latente de fusión y el calor específico a presión constante para el agua, y luego los vamos a reemplazar en estas expresiones relacionándolas con la expresión número 4. Obtendremos una ecuación algebraica en la cual tendremos que despejar esta variable de interés, que es la temperatura de mezcla. Consultando en tablas de libros especializados encontramos que la entalpía latente de fusión para el agua a condiciones normales delta de H sub F viene a ser igual a 80 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, en tanto que el calor específico a presión constante para el agua en estado líquido C sub PL viene a ser igual a 1,0 kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Bueno, aquí hacemos una breve corrección respecto de la entalpía latente de fusión, ya que estas unidades de grados centígrados no van en el denominador. Las unidades para la entalpía latente de fusión son únicamente en kilocalorías sobre kilogramo, y las unidades del calor específico a presión constante para el agua líquida están dadas en kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado. Para continuar con la resolución del presente ejemplo, vamos a reemplazar las expresiones 5, 6 y 7 en la número 4. Pero primero vamos a suprimir el enunciado del presente ejemplo, ya que no lo necesitamos. Reemplazando entonces las ecuaciones 5, 6 y 7 en la número 1, empezamos reemplazando el primer término, Q sub AF, con la ecuación número 5. Y obtenemos entonces la masa de A por la entalpía latente de fusión para el agua. Sumamos ahora el segundo término correspondiente a la ecuación número 6, la masa de A por el calor específico a presión constante C sub PL para el agua por la temperatura de mezcla menos la temperatura inicial de A, igual a el calor sensible para la disminución de temperatura de B correspondiente a la ecuación número 7, Q sub BL, que es la masa de B por el calor específico a presión constante del agua en estado líquido por la temperatura de mezcla menos la temperatura inicial de B. Pero en este punto hay que hacer una breve aclaración, y es que como el calor indicado por el símbolo Q sub BL es un calor perdido, lo indicamos con un signo negativo, ya que es un calor que pierde la cantidad de sustancia B. De esta forma obtenemos la ecuación número 8, en la cual vamos a reemplazar los valores conocidos para determinar la temperatura de mezcla final. Por lo pronto podemos entonces suprimir las expresiones que ya hemos utilizado. Vamos a suprimir entonces las ecuaciones 5, 6 y 7 y dejaremos únicamente la número 8. Reemplacemos entonces los valores conocidos en la expresión número 8. Empecemos considerando primero el hecho de que si efectuásemos un análisis dimensional de esta expresión número 8, las dimensiones serían todas coherentes en unidades de kilocalorías, que son las unidades correspondientes a los términos de la energía calórica indicada con la letra Q para las distintas variables. Recordemos que Q es un tipo de energía, en este caso Q sub AF, Q sub AL, Q sub BL son energías calóricas y para el presente caso están medidas en kilocalorías. Por tanto, si efectuásemos un análisis dimensional de la ecuación número 8, obtendríamos que las unidades de este término son kilocalorías, de ese otro término también serían kilocalorías equivalentes a otras unidades de kilocalorías. Por tanto, para facilitar el proceso de resolución del presente ejemplo y considerando que nuestra variable de interés es la temperatura en grados centígrados, vamos simplemente a reemplazar los valores numéricos. Esto con el propósito de agilizar el proceso de cálculo, ya que podríamos hacerlo rigurosamente, indicando las unidades de cada una de las variables. Para la masa las unidades de kilogramos, para la entalpía latente de fusión las unidades de kilocalorías sobre kilogramo, para el calor específico las unidades de kilocalorías sobre kilogramo por grado centígrado, pero no resultaría un procedimiento algo engorroso y extenso. Observemos entonces cómo podemos reemplazar
y obtener la temperatura final únicamente reemplazando los valores numéricos. Consideremos primero la magnitud de la masa de A, que es de 2 kilogramos, por tanto indicamos este valor con 2. La entalpía latente de fusión de A, cuyo valor numérico es de 80, lo reemplazamos en esta expresión y sumamos la masa de A, 2 kilogramos, por el calor específico a presión constante del agua líquida, que es 1, por la diferencia de temperaturas, la temperatura de mezcla o temperatura final menos la temperatura inicial de A, que es de 0 grados centígrados, y únicamente escribimos el 0. Estamos considerando entonces que finalmente se obtendrán unidades de grados centígrados para la temperatura de mezcla, que es la incógnita en esta ecuación que estamos obteniendo. Y decimos que eso es igual a menos la masa de B, que son 18 kilogramos, y únicamente escribimos 18, por el calor específico a presión constante del agua líquida, que es de 1,0, por la diferencia de temperaturas, la temperatura de mezcla o la incógnita menos la temperatura inicial de B, que es de 50 grados centígrados, y únicamente escribimos el valor de 50. Resolvemos entonces, tenemos 2 por 80, eso nos da el valor de 160, más 2 por 1, 2, por t menos 0, tenemos que t menos 0 es t, por tanto nos queda 2t, y eso es igual a menos 18 por 1, lo que nos da 18, por t menos 50. Resolvamos entonces para la variable de interés la temperatura de mezcla E en el presente ejemplo de acuerdo con la expresión obtenida. Resolviendo esta expresión tenemos lo siguiente. Decimos entonces que tenemos 160 más 2 por t, y eso viene a ser igual a, multiplicando término a término, es decir, menos 18 por t a menos 18t, y ahora multiplicamos término a término, menos 18 por menos 50, y tenemos que menos por menos nos da más 18 por 50, que es igual a 900. Y de acuerdo con esta expresión pasemos entonces los términos que comprenden la variable de interés, es decir, de la temperatura de mezcla al lado izquierdo. Tenemos 2t al lado izquierdo, por tanto lo escribimos tal cual, 2 por t. Y en el lado derecho tenemos menos 18t, que como se encuentra negativo a este lado, lo pasamos a sumar al lado izquierdo. Tenemos entonces más 18 por t, y eso viene a ser igual al término independiente en el lado izquierdo, que lo pasamos a restar ya que se encuentra sumando al lado izquierdo, por tanto al lado derecho pasa a restar, y escribimos 900, que es el término independiente al lado derecho, que se deja tal cual, menos 160. Eso nos da entonces la siguiente expresión, 2t más 18t, lo que nos da 20t o 20 por t. Y esto viene a ser igual entonces a 900 menos 160, lo que nos da 740. Finalmente obtenemos esta expresión, despejamos la variable de interés, que es la temperatura, que viene a ser igual a 740 sobre 20. Recordemos que sabemos que las unidades finales son en grados centígrados. Efectuando entonces esta operación final, 740 dividido 20 nos da el valor de 37 grados centígrados. De esta forma entonces concluimos el presente ejemplo referente al cálculo de la temperatura de mezcla para diferentes cantidades de una misma sustancia en diferentes estados de agregación y a diferentes temperaturas. De esta forma concluimos el presente ejemplo y agradeciendo su atención los invitamos a que sigan estudiando nuestros videos referentes al tema de calorimetría y cambios de estado. Gracias por tu atención. Te invito a que sigas estudiando con nuestros videotutoriales y a suscribirte a nuestro canal de Aula Más, tu canal para aprender más.